¿Por qué ganó Chávez? ¿Cuándo empezó a debilitarse la democracia? ¿Cómo fue aquella elección presidencial que perdieron a Deyko Bey? ¿Qué estaba pasando entonces en los partidos políticos? ¿Cómo veían los venezolanos de entonces a los partidos y a sus líderes? ¿Cómo fue que Chávez llegó a la presidencia? Agradezco me des tu opinión sobre alguna de estas preguntas, si no a todas, ahí abajo en los comentarios, para que juntos busquemos la verdad y podamos encontrar la salida a esta desastrosa situación que vivimos en Venezuela. Soy Antonio Diurich y esta es Radio Frontera. En este video voy a responder esas preguntas y a tratar de profundizar en las razones que llevaron a que Chávez ganara las elecciones presidenciales de 1998 y después, por subestimar su capacidad de engaño y su vocación autocrática y totalitaria, se adueñara Chávez del gobierno y del Estado venezolano. Pero antes te voy a pedir un gran favor, un pequeño gesto, como lo es que en el video le dejas me gusta y te suscribas al canal, porque así me vas a ayudar a que YouTube recomiende más este video y este canal para poder llegarle a mucho más gente, llegar mucho más lejos para difundir la verdad sobre Venezuela, la verdad de nuestra historia y de nuestro pueblo. El problema empezó en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando por inestabilidad en el Medio Oriente aumentaron sustancialmente los precios del petróleo y los venezolanos, todos, no solo el gobierno, todos nos sentimos dueños de una enorme riqueza que no nos venía del trabajo, sino que venía como un maná del cielo. En realidad, el presidente Pérez hizo una buena interpretación sobre el momento que se vivía y propuso una estrategia adecuada para la ocasión. Habló de administrar la abundancia con criterio de escasez. Y en parte lo hizo, ya que utilizó una buena tajada de esa riqueza en planes que, entre comillas, sembraban el petróleo para el futuro, como las becas Gran Mariscal de Ayacucho. También es verdad que entonces se produjo una notable distribución de ese maná, de esa riqueza. No sé si justa, pero sí sé que muy amplia, como también sé hoy que esa no era la solución. Esta situación de bienestar material, de bonanza y de prosperidad, cada vez más dependiente del petróleo y de sus circunstancias cambiantes, no produjo la reflexión que requería y los estragos que durante la permanencia de esa bonanza se produjeron, entre ellos el más nocivo de todos, como lo era el endeudamiento nacional. No se valorizaron ellos en su debida escala. Tampoco la descomposición política que esa situación traía. Los partidos empezaron a sustituir sus ideales y sus programas por los proyectos personales y grupales de algunos. Los viejos líderes, los maestros de esa generación de relevo que estaba esperando su oportunidad, perdieron la confianza en sus delfines, en una de sus principales obras, y los delfines tampoco percibieron que la democracia se estaba descomponiendo. Creyeron que estaba más sana que nunca, pero la realidad era otra. Al gobierno de Lucinchi lo dejaron hacer como Lucinchi dejaba hacer a quien no tenía poder institucional para hacer. Blanca Ibáñez, la barragana como la llamó Luis Piñero Ordaz, era la que mandaba. Creo que esas realidades fueron las que llevaron a Carlos Andrés Pérez y a Caldera a de alguna manera replantearse la situación. Carlos Andrés Pérez optó por usar su popularidad para volver al poder con un equipo nuevo, preparado para las circunstancias.
un equipo formado en aquel gran programa de becas Ayacucho que había implantado en su primer gobierno, con unos horizontes más amplios, con una visión del mundo que se vivía en aquel momento. Si se quiere, con la imposición de la meritocracia sobre la democracia. Pero también fracasó, y fundamentalmente fracasó por su desconexión con la gente. Se demostró entonces que para ser gobernante no bastaba solo con la formación académica, pero tampoco que podía hacerlo cualquiera, porque así sería un derecho sin deberes. Con Carlos Andrés Pérez se demostró que así no funciona con lo académico solamente, y con Chávez se demostró que cualquiera no puede y no debe ser presidente, ministro, gobernador, diputado o concejal. Así llegamos al segundo triunfo de Carlos Andrés Pérez, conquistando la mayoría con un engaño inocente, si se quiere, con aquello de volver a la bonanza económica solo porque era Carlos Andrés Pérez, sin decir ni explicar los esfuerzos y sacrificios que habrían de hacerse a partir de aquel momento. Vino el Caracazo, un susto y seguimos para adelante. Vino el criminal golpe de febrero del 92 de Hugo Chávez, otro susto, y con meter preso al golpista quedaba resuelto el problema. Se empieza a hablar intensamente de la necesidad de producir un verdadero cambio de rumbo. Se habla de reformar la Constitución, de descentralizar aún más el poder, de adecentar el poder judicial, de quitarle las verrugas a la democracia. Los medios más poderosos empiezan a convencer a la gente que el frío está en la cobija y que cambiando la cobija se resuelve el problema. Empiezan a sembrar la antipolítica. Granier y Radio Caracas Televisión, que ya habían demostrado hasta dónde eran capaces de llegar al vetar en Radio Caracas Televisión y tratar de ridiculizar a Luis Herrera en la Radio Rochela, solo porque había prohibido la propaganda de licores y cigarrillos. Los notables, con Uslar Pietri a la cabeza, le pidieron a Carlos Andrés Pérez que liderizara los cambios, que renunciara, que se refrescara y renovara la democracia. La corrupción había hecho estragos y lo seguía haciendo. Entonces vino el desconcierto y la siembra de los absurdos en los partidos políticos tradicionales, AD y COPEI. Los viejos líderes le cerraron la puerta a los que ellos venían formando, en AD y en COPEI. Claro, ya no era la misma AD de Rómulo ni el mismo COPEI de Caldera. En AD se impuso Carlos Andrés Pérez de nuevo y dejó mirando lejos a Claudio Fermín y a Antonio Ledesma. En COPEI ocurrió lo contrario. Ganó el Tigre Fernández, humillando en el Congreso Presidencial a su padre político, Rafael Caldera. Los dos partidos estaban gravemente heridos. Al MAS no le iba mejor con la fauna que lo componía y su lucha interna. Y la Causa R era el partido más nuevo en aquellos momentos. Curiosamente, en el 93 se repitió la historia del 88. El candidato de más edad y experimentado derrotó a los jóvenes. Carlos Andrés Pérez derrotó a Eduardo Fernández en el 88 y Caldera a Osvaldo, otro de sus delfines, a Claudio Fermín y Andrés Velázquez en el 93. Lo que significa que el liderazgo no lo define la edad. En esas elecciones del 93, el electorado venezolano había iniciado su giro político y no le dio la mayoría a ninguno de los dos partidos tradicionales, ni a AD ni a COPEI. Con ese ambiente político descompuesto, llegamos al año 1998, 10 años después del primer aldabonazo, del famoso Caracazo. En COPEI, animada y apoyada por Luis Herrera Campis, asoman a la ex Miss Venezuela Irene Sáenz como su aspirante, quien como candidata independiente a finales del año 1987 encabeza abrumadoramente las encuestas. Se dice que alcanza hasta un 70%.
Ade está enredado internamente y el caudillo alfarucero la conduce con mano de hierro. Claudio Fermín espera ser el señalado, mientras Antonio Ledesma se asoma para ser tomado en cuenta. Pero un señor llamado Enrique Salas Romer, que se ha montado en el caballo de la antipolítica y le dice "fos caca" a los partidos, crea su Proyecto Venezuela y se lanza a la conquista de la presidencia. Su mensaje central era que sin los partidos políticos tradicionales, nada con ellos. Mientras tanto, el ciudadano Chávez, que ha sido sobreseído por el presidente Caldera y goza de libertad, recorre con su lenguaje bolivariano y su liquiliqui llanero los pueblos de Venezuela, pero lo hace sin mayor impacto que la curiosidad que genera saber y ver al golpista. No cree en las elecciones y clama por la abstención. Luis Miquilena, un viejo líder obrero izquierdista, se propone convencer a Chávez para que acepte ser el candidato presidencial en ese momento de suma descomposición política, social y económica. Chávez y su movimiento MBR 200 con B larga, Movimiento Bolivariano 200, no terminan de definir su participación electoral. Al final, en abril del 97, Chávez acepta, y en julio de ese año, por imposición legal de entonces, cuando estaba prohibido utilizar el nombre de Bolívar y la bandera nacional para las campañas políticas, Chávez registra en julio de ese año 97 el MBR con B pequeña, que suena igual que el MBR con la B larga, y se inventa la falsa historia de la Quinta República para justificar ese juego sonoro, ese juego con las palabras y mantener el mismo nombre del partido. Chávez pasó de tener el 5% de las encuestas en septiembre del 97 al 10% en febrero del 98, después que aceptó ser candidato presidencial, hasta ponerse en primer lugar en agosto del 98 con el 39%, mientras que Salas Romer tenía el 38%. Pero los partidos recurrieron a otra mala jugada que se nos olvida y adelantaron las elecciones parlamentarias, que siempre habían sido junto a las presidenciales, y con ellas esperaban cambiar la tendencia y derrotar a Chávez. De todo eso se daba cuenta la gente. Esas elecciones las pusieron para el 8 de noviembre, mientras que las presidenciales serían para el 6 de diciembre. La sorpresa se la llevaron ellos. Ade, aunque ganó esas elecciones parlamentarias, sacó el 24% de los votos, y el MBR, que era la primera vez que participaba en una elección, sacó el 19,87%, es decir, casi el 20% de los votos. En definitiva, los partidos del polo patriótico de Chávez sacaron algo así como el 33% de los votos, mientras que AD, COPEI y Proyecto Venezuela juntos sacaron el 51%, y la mayoría de ambas cámaras. Chávez y su partido demostraron entonces una gran fortaleza y los grupos tradicionales una gran división. En las encuestas posteriores, Chávez se puso 6 puntos por encima de Salas Romer e hizo ver a ADEC, a COPEI y al propio Salas Romer con sorpresa y miedo que iban rumbo a una derrota segura. Eso hizo que ADEC y COPEI le retiraran el apoyo a sus candidatos y se adhirieran a la candidatura de Salas Romer. Pero Salas Romer tardó un tiempo en aceptarlo. Demasiado tiempo, piensan algunos. Al final los aceptó, pero manteniendo lejitos a los líderes nacionales de esos partidos. No está de más recordar que estas elecciones se hicieron con el primer sistema de votación automatizado del mundo, un sistema que contaba con una única red electrónica integrada
y esa red debía transmitir los resultados desde los centros de votación a la sede central en cuestión de minutos. Al final de toda esta historia, con 3.673.685 votos, es decir, el 56,2%, Chávez ganó las elecciones presidenciales. Y Enrique Salas Romer sacó 2.613.161 votos, que representaban el 39,97% del electorado. Irene Sáez sacó 184.568 votos, que eran el 2,82%, y Luis Alfaro Ucero 27.586 votos, es decir, el 0,42%. El resto se repartió entre otros 7 candidatos que había. Al final, nos guste o no nos guste, Chávez ganó limpiamente esas elecciones, porque 56 de cada 100 electores votó por él. 56 de cada 100 venezolanos con derecho al voto votó por él. Por eso ganó Chávez. Si quieres saber más de la historia reciente de Venezuela, dale clic en la lista que aparece aquí y mira el próximo video. Y dale a suscribirse si aún no lo has hecho. Gracias.